Vamos a comenzar con el capítulo de mecánica de fluidos. Para esto vamos a revisar algunos conceptos básicos que nos van a servir a lo largo de esta materia. Lo primero es recordar los estados de la materia, ¿sí? Se aceptan tres estados básicos que son el sólido, líquido y el gas. Hay mucha controversia, hay muchas ideas nuevas sobre otros posibles estados, pero en general se tratan de estados intermedios entre los tres. Mencionamos, por ejemplo, el estado plasma, gelatina, incluso un mismo vidrio está dentro del concepto de lo que sería un sólido y un líquido, aunque tiende más hacia un líquido. Vamos a ver algunas características fundamentales de estos tres estados para que podamos diferenciar bien qué es lo que hace que un estado se comporte de una manera y otro de otra manera. Vamos a empezar con el estado sólido, ¿sí? Recordemos que un objeto sólido mantiene su forma a través del tiempo, ¿ya? Eventualmente, si nosotros ejercemos alguna fuerza sobre él, lo que hacemos es o rotarlo o trasladarlo, ¿no? Siempre manteniendo su forma. Hemos visto también esto en la parte de elasticidad, hemos hablado un poco sobre esto. Recordar que esto tiene cierto límite, ¿no? Y dependiendo del sólido, obviamente, esto de mantener su forma va a llegar hasta cierto punto. ¿Qué pasa con el estado líquido? Estos en general se adaptan al recipiente que lo contiene. Ustedes pueden ver el fluido que está aquí adentro. Este líquido en realidad se adapta a la forma que le da el vaso, ¿no? Por su parte, tenemos al estado gaseoso, que tiene una característica muy importante. Nosotros vemos, al apagar esto, que el humo que sale tiende a ocupar todo el espacio que tiene disponible. En cuestión de su forma, nosotros vemos que el aire que está aquí adentro, en realidad también va a adquirir, si logramos atraparlo así, va a adaptarse y va a intentar cubrir todo el espacio disponible. Pero, ¿qué es lo que hace esta diferencia? En general, nosotros podemos analizar la interacción que existe a nivel atómico o molecular, según el caso, ¿no? Y podemos representar el potencial que genera un átomo. Vamos a partir de esto, de lo más básico, que más o menos tiene esta forma. Es un pozo de potencial que al crecer la distancia, obviamente se va haciendo cada vez más pequeño, y cuando estamos muy lejos, esto ya tiende a cero. ¿Cómo entendemos en realidad este potencial? Nosotros ya habíamos hablado un poco de esto cuando estábamos hablando justamente de diagramas de fuerza. Tenemos a un objeto, imaginemos que este sea un átomo, y esta parte positiva del potencial, que está ahí cortada porque en realidad tiende al infinito, básicamente representa esto, que dos objetos obviamente no pueden ocupar el mismo espacio, ¿verdad? Entonces, si yo alejo estos objetos y luego los voy acercando, tenemos que este objeto no va a poder traspasar. ¿Por qué? Porque este potencial es muy grande y ya no le permite ocupar este otro espacio. A medida que nos vamos alejando, en realidad, representativamente hablando, decimos que en un sólido los átomos están relativamente cerca. Más o menos pondríamos a esta distancia. Pero ¿qué es lo que siente? Y eso es el potencial, justamente, ¿no? Sabemos que este potencial es muy profundo a esta distancia, lo que implica que estos dos objetos están básicamente colados con una fuerza que no la podemos ver. La representamos a veces por una barra, la podemos representar eventualmente por un resorte, pero en realidad no hay barra, no hay resorte. Lo único que tenemos es justamente ese potencial que hace que si estos dos objetos, estos dos átomos se mueven, como veíamos aquí en esta regla, permanezcan juntos y manteniendo la distancia y por ende la forma del objeto a medida que se trasladan o eventualmente rotan. Si nosotros conseguimos alejar esto de alguna manera, ya sea en forma mecánica o ya sea en forma térmica, dándole más energía a esto,
y este otro átomo se aleja un poco más del original, lo que tenemos sí es una distancia mayor, que implica que este otro átomo ha salido de este pozo de atracción. Entonces, a pesar que todavía existe una fuerza, esto hace que el objeto, el otro átomo, perdón, ya pueda moverse con cierta facilidad. Digo cierta facilidad porque todavía siente una fuerte atracción por el otro átomo, pero de todos modos esto le da mayor libertad, lo que hace obviamente que tengamos este comportamiento en los líquidos, ¿verdad? El hecho de que estas moléculas que están en la parte superior no se escapen, se debe justamente a estas fuerzas de cohesión que no permiten que este también se vaya demasiado lejos. Finalmente, en el estado gaseoso, muy lejos de este otro átomo, el potencial que se genera con este otro átomo en realidad ha disminuido a cero. Entonces tenemos dos objetos muy lejanos y este ya no siente, si vale el término, a este otro átomo. Esto hace que en un gas, obviamente, los átomos prácticamente no se vean, ¿sí? Ese es el término que utilizaríamos para decir que en realidad ya no se siente el potencial, ya no hay la atracción y por eso los átomos obviamente están moviéndose prácticamente libres. Obviamente podemos retroceder, ¿no? Si nosotros vamos quitando la energía al sistema, esto obviamente pasa de gas a líquido y eventualmente esto puede pasar también a un sólido. Nos damos cuenta entonces que los sólidos son aquellos que mantienen su forma a pesar de los esfuerzos que hagamos sobre ellos. En cambio, los líquidos y los gases obviamente se adaptan al recipiente, cambian de forma, tienen la opción de fluir, ¿sí? Esa es esta propiedad y por eso es que a estos dos estados básicamente los caracterizamos como fluidos, ¿no? Debido a este tipo de cambios. Debido a que en los fluidos es un poco más fácil cambiar la relación entre masa y volumen, ya sea por efectos mecánicos o por efectos térmicos, necesitamos cambiar esta característica que estábamos usando de los cuerpos en la parte de dinámica, es decir, la masa. Recordemos que cuando estábamos hablando de dinámica de la partícula, nosotros utilizábamos justamente la masa como aquel efecto de inercia que se oponía a aquellos cambios que nosotros queríamos producir, eventualmente ante una rotación o una traslación. En el caso del cuerpo rígido, se utiliza otro concepto que es importante, es el momento de inercia. Ese nos indica justamente cuál es la oposición que un cuerpo presenta a tener un movimiento de rotación. En este caso, nosotros vamos a utilizar esta relación que les comentaba, ¿no? Una relación entre masa y volumen. Es así como se define la densidad. En general, si nosotros vemos esto en forma macroscópica, estamos contentos con este concepto. Pero a nivel infinitesimal, se recomienda utilizar este otro concepto, que sería el diferencial de masa dividido entre el diferencial del volumen. Así, de esta manera, nosotros obviamente podemos hacer un análisis detallado y en el momento de integrar lo que está pasando con un cuerpo, por ejemplo, si yo considero esto, tengo diferentes componentes que obviamente los puedo considerar a partir de esto. Las unidades son muy importantes para manejar esto y en general en el sistema internacional nosotros manejamos para todas nuestras operaciones la unidad de kilogramos sobre metros cúbicos. Casi todos nosotros sabemos cuál es la densidad del agua. En general estamos acostumbrados a manejar el valor de 1, pero esto en realidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. El factor de conversión es uno de los más sencillos que existe en esta materia, ya que directamente equivale a 1000 veces esto, es decir, 1 gramo sobre centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Algunos valores representativos con respecto a esto son, por ejemplo, la densidad del aire. A nivel del mar, bajo las condiciones de presión atmosférica normal, etcétera, el valor es de 1,2 kilogramos metros cúbicos.
vamos a ver más adelante lo importante que es esta diferencia de básicamente 1 a 1000 entre la densidad del agua y la densidad del aire. La densidad del hielo, por su parte, es aproximadamente 920 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué implica esto? Si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar a diferenciar esto. Nos damos cuenta que el hielo puede flotar, obviamente, en el agua, y es una de las cosas que vemos muy, muy raras, y el agua es uno de los pocos, muy, muy pocos elementos que tiene esta propiedad, es decir, que su estado sólido sea menos denso que su estado líquido, ¿no? Tenemos el aluminio. Fíjense ustedes, utilizamos mucho el aluminio para hacer elementos resistentes, pero a la vez livianos. Por ejemplo, arcos de bicicletas que son sumamente livianos de aluminio, pero a su vez son muy resistentes. La razón es esta. Fíjense, la densidad es solamente de 2.700 kilogramos metros cúbicos. Por su parte, un elemento muy pesado, entre comillas, ¿no?, es el plomo, y lo utilizamos justamente debido a esta propiedad, ¿no? Y su densidad es 11.300 kilogramos metros cúbicos. Un elemento muy famoso justamente por esto, porque es un metal, pero en estado natural, a temperatura ambiente, se encuentra en estado líquido, es el mercurio. Es un metal y su densidad es 13.600. ¿Sí? Comparen, es algo bastante importante. Y en la naturaleza habitualmente lo encontramos así, en estado líquido. Aún así, el plomo, una bola de plomo, por ejemplo, sumergida en mercurio, puede flotar debido justamente a esta diferencia. Se suele utilizar una unidad relativa, que es la densidad relativa, ¿no?, que es la densidad del elemento dividido entre la densidad del agua. Casi no tiene mucho sentido, ya que lo único que estaríamos haciendo es básicamente dividir esto entre o 1000 o entre 1, según sea el caso, y le estaríamos quitando simplemente las unidades. Entonces, la densidad relativa quedaría en algo sin unidades, pero en función al agua, que es uno de los elementos más importantes y por eso es que se utiliza como referencia. Así como hemos adaptado nuestro concepto de masa para algo mucho más representativo en el caso de fluidos, también necesitamos adaptar nuestro concepto de fuerza. Recordemos que estábamos viendo la fuerza como aquella interacción básicamente entre un sistema, un objeto y lo que le está rodeando. En el caso de un fluido, nosotros tenemos justamente que el efecto de una fuerza eventualmente no va a hacer que este cuerpo directamente rote o se traslade. Como ustedes pueden ver, lo primero que eventualmente va a producir es una deformación en el sector o la superficie donde yo estoy ejerciendo esta fuerza. Entonces, obviamente, necesitamos saber cómo estoy ejerciendo este efecto de fuerza en función a el área donde estamos interactuando, ya que no va a ser lo mismo si yo hago esto con esta bolsa. La mejor forma de representar esto es justamente por la presión. Vamos a ver algunos conceptos. El más general, el que más se adapta a esto, tiene básicamente esta relación. Imaginemos que tengo a toda mi bolsa en realidad está representada por esta superficie. Como hemos visto, nosotros tenemos que ejercer una fuerza sobre un pedazo de esta superficie. Obviamente, para contrarrestar esto, el sistema ejerce una fuerza también sobre esta porción de área. Como nosotros recordamos, obviamente, en nuestras clases de cálculo vectorial, a esta porción de superficie la puedo representar con este vector, el cual obviamente es perpendicular a esta área y su módulo es justamente este sector de área. Por su parte, la fuerza que está ejerciendo esto en este lugar obviamente también va a ser perpendicular. ¿Qué tenemos? Dos vectores que tienen la misma dirección y además tienen el mismo sentido. ¿Con qué relación podemos
relacionar obviamente estos dos sería este producto de un escalar por un vector, lo que nos da un nuevo vector con la misma dirección, como decía que el vector original, ¿no? Y además, si este escalar es positivo, estos dos vectores van a tener el mismo sentido. De ahí es que es muy importante también recordar este mismo concepto. Ahora, el concepto que nosotros vemos en general en los libros está como presión igual a fuerza sobre área. El término está mal, ¿ya? Por favor, recuerden que en realidad es el módulo de la fuerza sobre el área. ¿Sí? Así es como tenemos que tratar a esto, ¿sí? Ya que presión es obviamente un escalar. Y si yo hago fuerza sobre área, estaría definiendo un nuevo vector. En realidad es un escalar, por eso necesito solamente el módulo de la fuerza sobre el área. Esto en el caso en que mi fuerza, mi vector de fuerza, esté actuando en forma perpendicular a esta superficie. Pero obviamente sabemos que no es el caso, siempre, no es el caso más general, ¿verdad? Podríamos tener que este vector está actuando de esta manera. Y nosotros representamos a esto como mi superficie, ¿ah? Donde vamos a tener justamente la interacción, y tengo aquí el vector fuerza. Recordemos que en función a este propio sistema definido por el área, puedo descomponer a mi vector en una componente paralela y una componente perpendicular. ¿Cuál hace efecto? Y para esto es muy importante ver qué es lo que va a pasar con una superficie. Si yo tengo a un vector fuerza actuando de esta manera sobre la superficie, básicamente no va a producir ningún efecto en todo el fluido que está aquí adentro. Pero si yo hago este efecto en forma totalmente perpendicular a esta superficie, ahí es donde vamos a tener algún tipo de efecto. Por eso es que la presión no considera a esta componente. La única que importa al fluido que está dentro de esta superficie, obviamente, es esta componente que sería la perpendicular. Por eso, la otra forma de definir a la presión es de esta manera, como la componente perpendicular de la fuerza aplicada sobre el área. Todo depende del caso. Como decía, esta es una definición mucho más formal, matemáticamente hablando. Esta es un poco más sencilla, considerando que mi fuerza está actuando totalmente perpendicular a la superficie, pero esta sería la más general, donde tenemos que tomar en cuenta que no toda la fuerza va a ejercer algún tipo de efecto sobre el fluido. Simplemente se debe considerar la componente perpendicular a la superficie con la cual estamos interactuando. Uno de los temas que personalmente me parece más conflictivo en su tratamiento es el tema de las unidades de la presión. Hay muchas unidades y casi cotidianamente manejamos muchas de ellas. Es por eso que lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a esto. La razón es que tenemos obviamente mucha variación en lo que respecta a la presión. Vamos a las definiciones básicas. En el sistema internacional, que es donde más me interesa esto, vamos a manejar el caso de los newton sobre metro al cuadrado, lo cual define obviamente a la unidad que es base en nuestro sistema, es el pascal. Ahora, una unidad que se maneja en forma muy frecuente cuando estamos hablando de cuestiones atmosféricas, cuando estamos hablando del clima, básicamente, es la atmósfera. Y nos damos cuenta que una atmósfera que se define como la presión ejercida por la columna de oxígeno que tenemos, la columna de aire que tenemos sobre nosotros al nivel del mar a una temperatura de 20 grados centígrados, etcétera, 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 ¿ya? En condiciones buenas, está dada por 1,01325 por 10 a la 5 pascales, ¿ya? Fíjense, comparativamente hablando, que el pascal es una unidad realmente pequeña. Con esto mismo podemos definir otra unidad que es la que se maneja en el sistema inglés,
que son las libras sobre pulgada al cuadrado. Y vemos que una atmósfera equivale a 14,7 libras por pulgada al cuadrado. Esta la vemos bastante como el PSI, Pound Square Inch. ¿Sí? La vemos a diario en las llantas de los automóviles, cuando estamos inflando una pelota de cualquier deporte, generalmente las indicaciones vienen justamente en estas unidades. Entonces es igual, una unidad que se maneja bastante. De igual manera se puede definir otra unidad, que son los 760 milímetros de mercurio, que viene justamente por un aparato que se fabrica generalmente con mercurio, ¿ya? Debido a la propiedad de densidad que les mencioné antes, y obviamente se dice que una columna de 76 centímetros de mercurio ejerce la misma presión que lo que ejerce la columna de aire que está a una altura al nivel del mar. Además, existen otras. En los laboratorios en general se maneja esta unidad para medir la presión atmosférica, que es el bar, ¿no? Esto viene de barómetro. Y un bar equivale a 10 a la 5 pascales. Esta unidad es un poco más antigua que esta de la atmósfera, por eso que tiene una definición mucho más cabal, digamos, en cuestión a los pascales. Finalmente, hay otra unidad que se utiliza mucho en los laboratorios de alto vacío, que es justamente el Torricelli, que se pone simplemente como un tor y equivale justamente a 1 milímetro de mercurio. Lamentablemente, como decía, son muchas de estas unidades las que las manejamos al mismo tiempo, ¿sí? A diario en una cosa, cuando estamos escuchando el reporte del clima, cuando estamos yendo a inflar nuestro neumático, etcétera, 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 ¿sí? Las variaciones son porque en general tenemos en todo el universo, en todas las cosas que se miden, fuertes variaciones, para ser prácticos, ¿no? En la sangre, por ejemplo, nuestra presión, ¿qué es lo que nos mide un médico cuando nos mide la presión sanguínea? Eso está en el orden de 1,6 por 10 a la 4 pascales. La presión atmosférica está en el orden, fíjense, de 10 a la 5 pascales, ¿sí? Ya es un orden de diferencia. Un tacón de un zapato de mujer, esos tacos alfileres, está en el orden, ejerce una presión del orden de 10 a las 7 pascales. ¿Sí? Entonces, fíjense que en nuestras cosas cotidianas ya tenemos grandes variaciones de presión. Por eso es que lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a manejar estas diferentes unidades. Una de las partes de mecánica de fluidos es justamente la estática de fluidos, que trata aquellos fluidos que están sin ningún movimiento aparente. Por ejemplo, si yo tengo este líquido en este vaso, la pregunta es, ¿cómo garantizamos que los componentes de este líquido no se muevan, estén justamente en equilibrio? Eventualmente, si hubiese algún tipo de fuerza remanente, algo, ¿sí?, que esté sobrando, este fluido estaría rotando, eventualmente parte de él estaría bajando, otra parte estaría subiendo. Vamos a considerar una forma muy sencilla de analizar. Voy a tomar en cuenta mi vaso, voy a tomar una porción del vaso, del fluido que está dentro del vaso, la cual va a tener estas características. Va a tener un área A, va a ser una especie de cubito pequeño o un paralelepípedo en realidad, y tiene una altura que es igual a simplemente un diferencial de Y. Entonces es un elemento bastante pequeño del recipiente, en realidad, que representa todo el fluido que tenemos aquí. Ahora, nos damos cuenta que para garantizar el equilibrio, en la parte horizontal tenemos que hay una fuerza que está siendo ejercida por este otro lado, por un lado, y tenemos otra por este otro lado que estarían actuando sobre estas paredes. Al igual que también tenemos una fuerza por este lado y otra fuerza por este lado. Nos damos cuenta que si este fluido no se mueve,
es decir, no hay movimiento hacia este lado y no hay movimiento hacia este otro lado, esto implica directamente que esta fuerza y esta fuerza se anulan, es decir, hay equilibrio en este eje. Lo mismo pasa con esta fuerza de atrás y esta otra fuerza que está actuando por delante, penetrando así hacia la pizarra. Entonces, estas dos también se anulan. Básicamente tendríamos lo mismo en el eje vertical, pero hay una diferencia. En primer lugar, vemos que hay una fuerza actuando por parte del resto del fluido en esta porción y tenemos otra parte, otra fuerza actuando por esta otra parte. Pero no puedo decir que estas dos están en equilibrio, ya que tenemos una tercera fuerza actuando en este eje, que es justamente el peso. Entonces, para garantizar el equilibrio en los tres ejes, tenemos que la sumatoria de fuerzas en forma vectorial tiene que ser 0. En el eje X y en el eje Z, si le estoy llamando así, tendríamos obviamente ya garantizado el equilibrio. Pero tenemos que analizar qué es lo que pasa en el eje Y. Tengo justamente la fuerza que está actuando por la parte inferior del fluido. Tenemos la fuerza que está actuando por la parte superior del fluido y obviamente tengo el peso que está actuando también sobre esta porción del fluido, bajándolo hacia el límite inferior, digamos, del propio fluido. Esto obviamente por los signos según el sistema de referencia que yo he escogido. Ahora, la fuerza por la parte inferior obviamente va a ser presión sobre el área. La fuerza en la parte superior tiene una pequeña diferencia, que es justamente este diferencial de presión. Es decir, estoy suponiendo que esta fuerza aquí arriba va a tomar en cuenta la presión más una pequeña diferencia de presión actuando sobre esta área. Por otro lado, el peso que estaría actuando sobre el objeto lo podemos caracterizar justamente como diferencial de masa, ya que es un diferencial de volumen multiplicado por la gravedad. Consideramos nuestro concepto de densidad y de ahí despejo el diferencial de masa, que sería ρ por el diferencial de volumen. Obviamente reemplazo esto aquí y tengo esta relación. Pero el volumen de este elemento obviamente va a ser base por altura, lo cual es A por el diferencial de Y. Entonces, finalmente tengo que el peso va a ser ρGA por el diferencial de y todo esto tiene que ser igualado a 0 para garantizar también el equilibrio en ese eje. Caso contrario, el fluido estaría rotando o estaría moviéndose ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba si no garantizamos este equilibrio. Jugando un poco con esta ecuación, llegamos a esta relación que es muy importante. Tenemos que la derivada de la presión con respecto a la altura, ¿ya? Por favor, consideramos esto de esta manera, es igual a menos ρ por G. Esto es muy importante y se le llama peso específico. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué tiene? La densidad obviamente ya es masa sobre volumen. Si yo considero masa por gravedad, tenemos obviamente peso. Si esto lo divido entre volumen, es básicamente el peso por unidad de volumen, ¿sí? De ahí que viene este nombre de peso específico. Importante considerar el signo negativo. ¿Qué implica el signo negativo? Obviamente que viene de esta relación, la cual tiene estos signos referidos al sistema que yo he escogido. Implica obviamente que si yo aumento la altura con respecto a este nivel de referencia, baja la presión. Si yo disminuyo la altura, aumenta la presión. Y ese es un resultado muy, muy lógico, ¿no? Que implica obviamente que a mayor profundidad dentro del fluido voy a sentir mayor presión. Si hacemos una integral, suponiendo un caso de un líquido, generalmente donde los líquidos son incompresibles y la densidad es casi constante, puedo obtener esta relación, la cual le llaman la relación fundamental de la hidrostática, ¿no? El nombre de hidro justamente es por el agua, ya que el agua es uno de los líquidos más incompresibles, es decir, puede mantener su densidad incluso a grandes variaciones de presión, ¿ya? Pero bueno, en general se utiliza esto
para varios tipos de líquidos y también para algunos tipos de gases como una muy buena aproximación. ¿Qué implica esto? ¿Qué dice? Presión es igual a la presión inicial más ρGH. Vamos a ver cada porción. Si yo considero o quiero calcular la presión en un punto determinado que se encuentra a una profundidad H, y esto por favor quiero que presten atención. He desarrollado toda mi ecuación en función a y, donde y obviamente representaba la altura con respecto a mi sistema de referencia. Ahora estoy cambiando la variable y por la variable h para cambiar el concepto de altura por profundidad dentro del fluido. Entonces, esta ecuación me indica que la presión es igual a la presión inicial, esta sería mi presión inicial, la cual obviamente representa todos los factores ajenos al propio fluido. Si esto está destapado, como en el caso de este vaso, la presión sub cero obviamente va a ser la presión atmosférica que está ejerciendo la atmósfera, la columna de atmósfera que está sobre nosotros. Si tuviésemos otros fluidos, obviamente podríamos también considerar esto. Y obviamente este término me indica que tenemos la densidad del fluido y obviamente toda esta profundidad. ρg es lo que llamábamos el peso en realidad específico de este material, y esto multiplicado por la profundidad a la cual nos encontramos. Y esto obviamente condice lo que habíamos dicho desde un principio. A mayor profundidad dentro del fluido, obviamente va a aumentar la presión. A menor profundidad dentro del fluido, también va a disminuir la presión. Además, esto nos lleva a una relación muy importante, a un enunciado en realidad muy importante, que es justamente la llamada ley de Pascal, que nos indica que la presión, ¿sí?, se ejerce de igual manera, ¿sí?, a todas las componentes, a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Es decir, fíjense que este término, que no lo había considerado muy importante en un principio, me puede representar además un émbolo, algo con lo que yo estoy ejerciendo fuerza sobre el fluido. Esta fuerza obviamente me puede ejercer una presión externa. Si yo ejerzo esta presión, si yo aplico esta presión aquí, el principio de Pascal básicamente me dice que esta presión se va a distribuir de igual manera a todas las partes del fluido, además como también a las paredes del recipiente que contiene al fluido. Si yo considero nuevamente esta bolsa, ustedes pueden notar que esta bolsa presenta un pequeño orificio por este lado, ¿sí? Es muy importante el principio de Pascal, ya que me indica que si yo aprieto por este lado, obviamente parte del fluido va a empezar a salir por este agujero. ¿Qué implica esto? Y esta es una de las cosas importantes que obviamente tenemos con respecto a la presión. Ya que es un escalar, hemos perdido toda dirección de la fuerza que nosotros estábamos ejerciendo en un principio. Si yo tengo un objeto sólido, generalmente ejerzo una fuerza hacia este lado y el objeto va a moverse en esta dirección. Pero lo extraño de la presión, y obviamente es justamente esta la razón por la que es un escalar, ¿sí?, es que si yo ejerzo una fuerza hacia este lado, también esta fuerza va a tener un efecto en esta otra dirección, ¿sí? Todo esto justamente por la distribución que tenemos por parte del fluido, ya que el fluido no está manteniendo su forma, no se mantiene en forma uniforme como un todo, como sería en el caso obviamente de un sólido. Eso no tendría lógica en este caso. En cambio, en un fluido, obviamente las partes internas están en movimiento y esto hace que tengamos este efecto y este principio tan importante como es el principio de Pascal. Finalmente, vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes.
Es un principio que nos habla justamente sobre este efecto de flotabilidad. Imagínense que introducimos un objeto extraño dentro de un fluido de densidad ρ. Este objeto sufre un efecto por parte del propio fluido que trata de expulsarlo hacia arriba. Es básicamente esto que nos dice el principio de Arquímedes. Cualquier objeto parcial o totalmente sumergido dentro de un fluido sufre una fuerza de empuje de abajo para arriba proporcional al volumen desplazado por el objeto extraño. Entonces este empuje es básicamente ρ, la densidad del fluido, multiplicado por la gravedad. Eso en realidad vuelve a tomar en cuenta el peso específico del fluido multiplicado por el volumen que está siendo desplazado. Tenemos diferentes efectos, todo en proporción al peso de este objeto extraño. Si caracterizamos esto como ρ', gravedad, y el volumen, obviamente esto sería el peso que está llevando al objeto hacia abajo. Si este peso es mayor que el empuje, el objeto obviamente se va a acelerar hacia abajo. Si este peso es menor que el empuje, el objeto va a tender a subir con una aceleración hacia arriba. Si el peso es igual al empuje, entonces la aceleración es cero, lo cual obviamente nos lleva a la mejor situación de equilibrio, en la cual podríamos tener un objeto totalmente quieto o moviéndose con velocidad constante dentro del propio fluido. Además que es importante considerar otro tipo de situación, no solamente en el cual el objeto está totalmente sumergido. Como dice el principio, eventualmente el objeto puede estar parcialmente sumergido dentro del fluido de densidad ρ. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que considerar en este caso? ¿Cuál es el volumen que consideramos aquí? Es solamente el volumen que está desplazando el objeto extraño. Es decir, este en realidad sería el volumen sumergido. Con respecto al empuje, esta parte no realiza ningún efecto, es decir, no sufre nada por parte del fluido, ya que no le está quitando espacio al propio fluido. Es muy diferente la situación con respecto al cálculo del peso, ya que aquí sí entra todo el volumen del objeto. Eso no va a cambiar, por más que el objeto esté o no esté sumergido. Ahora, también está el efecto de el empuje que eventualmente puede ejercer el aire. Pero en general nosotros despreciamos esto porque el empuje del aire consideraría la densidad del aire por la gravedad por este volumen desplazado. Pero recordemos que la densidad del aire es prácticamente 1000 veces menor que la densidad del agua, si es esto lo que estamos considerando. Entonces, importante recordar que este empuje va a estar obviamente en función a la densidad del fluido que